Muy buenas, queridos amigos telespectadores. Nos encontramos de nuevo en vuestras casas, siempre con vuestro permiso, abordando este interesante tema del Espíritu Santo que hemos estado estudiando durante 3 meses. Hoy es ya el último que vamos a pasar sobre este tema. Ya os anunciaré a final del programa el nuevo estudio que llevaremos a cabo la próxima semana. Y hemos traído hoy a un invitado muy especial. Él se llama Miguel Ángel Reiz. Y ahora os explicaré quién es nuestro amigo Miguel Ángel Reiz. Lo conozco hace muchos años, hace 22 años. Cuando yo llegué a la iglesia de Alenza en el año 94 como pastor, pues aquí estaba Miguel Ángel Reiz con todos sus amigos, unos jóvenes que daban muchísimos problemas, pero eran fantásticos, fenomenales, porque la juventud trae consigo eso. ¿Recuerdas algunos nombres, Miguel Ángel, de aquellos que estuvimos por aquí batallando para que vosotros siguierais siendo ese puntal de jóvenes que ahora mismo están cubriendo cargos de la iglesia? Bueno, pues teníamos un grupito que era bastante cerrado. Está mi amigo. Muy interesante ese grupo. Sí, es interesante. Ahora sí, cuando lo ves con perspectiva, pero bueno, yo supongo que os dimos muchos disgustos. Pero bueno, me acuerdo de Margie Laver, que ahora está en Valencia, también en la iglesia trabajando mucho. De Jesús Herrero, nuestro montañero, que le encanta la naturaleza. Daniel Villá, que ahora se encuentra también, estudió teología y bueno, pues está llevando su ministerio en Dinamarca. Qué bueno, ¿eh? No, la verdad es que pasamos unos años fantásticos, porque sí que eran pues bastante curiosos estos jóvenes, pero siempre trabajando en pro de la iglesia. Y es lo que hace la iglesia, es lo que hace el Señor, que manteniendo a nuestros jóvenes después son pues puntales para nuestra iglesia. Y dime, Miguel Ángel, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Bueno, pues me saqué las oposiciones hace ya unos cuantos años de controlador aéreo y estoy trabajando pues en ese puesto como controlador aéreo en el centro de control de Torrejón, que lleva pues las operaciones aéreas de gran parte del espacio aéreo español, desde Madrid hasta la frontera con Francia, pues lo llevamos todo. Bueno, y todas estas preguntas es que yo estaría preguntándole más, porque al haber sido piloto de helicópteros, pues siempre ese mundillo pues es encantador, ¿no? Es algo que tira mucho. Pues comentábamos, Miguel Ángel, que ya hemos llegado al fin de este estudio sobre el Espíritu Santo, y hoy vamos a tratar un tema también muy interesante. El tema se titula La obra del Espíritu Santo. Y para ello quiero comenzar con un versículo que se encuentra en Romanos 15:13. En Romanos 15:13, que le escribía Pablo a aquellos cristianos que se encontraban en aquella iglesia que organizó, les dijo lo siguiente, Romanos 15:13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esa esperanza, ese poder que nos da el Espíritu Santo, es capaz de hacer que nosotros podamos llegar a tener ese carácter de Cristo, podamos llegar a tener esa fuerza y ese poder para convencer a algunas personas que nos piden, por favor, pastor, convenza a mi marido que está pecando, convenza a mi marido que lo está haciendo muy mal. ¿Tenemos nosotros ese poder para convencer o lo tiene el Espíritu Santo? Bueno, es una pregunta interesante. Desde luego, si vamos a la Biblia, porque aquí no se trata de dar nuestra opinión, sino muchas veces pues acudir a la palabra. Correcto. Porque, pues tenemos la suerte de que en las Escrituras Cristo mismo nos ha dado la respuesta a esa pregunta. ¿Somos nosotros los que tenemos que convencer de pecado o hay alguien que tiene ese cometido? Y si acudimos a Juan 16, que durante toda esta semana acudiremos bastante a ese texto, nos dice que
cuando Él venga, está hablando del Consolador, está hablando del Espíritu Santo, dice que convencerá al mundo de pecado. Entonces, vemos claramente, en semanas anteriores hemos visto, ¿no? Hemos estudiado la personalidad del Espíritu Santo, quién es dentro de la deidad, pero en esta semana que estamos estudiando la obra del Espíritu Santo, vemos claramente que el Espíritu Santo tiene ese cometido. La cuestión es entonces, ¿qué cometido tenemos nosotros? ¿O qué cometido podemos tener cuando alguien se nos acerca para interceder por alguien? Bueno, pues nosotros estamos para dar testimonio precisamente de ese poder del Espíritu Santo, y lo más importante es que sea en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que seremos testigos, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Hasta lo último. Así es que nosotros tenemos que dar testimonio, y qué testimonio más poderoso que lo que el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que convence de pecado, ha hecho en nuestras vidas. Normalmente, ¿cómo nos convencemos de pecado? Si echamos la vista atrás y vemos cómo ha sido nuestra vida, pues tú has dicho, ¿no? Hace 22 años cuando tú me conociste, sí. Bueno, pues evidentemente las cosas han cambiado mucho, la perspectiva, la vivencia espiritual, pues también cambia. Uno va creciendo, se va dando cuenta de que hay ciertos caminos que son erróneos, y el Espíritu Santo te va convenciendo de pecado. Entonces, poco a poco vas transformando y dices, bueno, esto que estaba haciendo en mi vida, pues no es lo que Dios espera de mí, puede ser algo agradable a los ojos de Dios, y poco a poco vas viendo cuál es el camino que Dios te va marcando. Siguiendo por el sendero que estás hablando, recuerdo yo en aquellos años, pues que los jóvenes que tenía yo hace pues 22 años, 24 años, bueno, pues teníais vuestras cosas, pero no era tampoco cuestión de machacar, de poneros en el camino que debíais andar, porque la verdad es que el pastor lo que hace es que llega, aconseja, mira un poquito por dónde vais, pero quien verdaderamente te convence a ti de que aquello no está bien, pues es la comunión que tú tengas con el Señor, el constante leer la palabra de Dios, porque es el Espíritu el que al final te convence. ¿Y qué podemos nosotros hacer ante una persona que está equivocada? Mira, lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 1, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas al otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas lo mismo. Dígase que nosotros pues no estamos para juzgar a lo que está haciendo la otra persona, sino que estamos para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, y que ellos, mediante el ejemplo, pues puedan ver que también pueden llegar a caminar por esos caminos. Por eso los jóvenes siempre sois un poco ahí atolondrados, que ibais, que veníais, pero ahora veo yo, ¿no?, que todos aquellos que estaban allí, poquito a poco han ido asentándose, han ido siguiendo por las senderas de Dios y dejándose convencer por el Espíritu Santo de que aquellos caminos pues, eran los más correctos, ¿verdad? Ese proceso es una maduración. Perfecto. Dentro del cristiano. Entonces tenemos que dar tiempo, hay que tener paciencia, y como bien has leído en el texto, no se trata de juzgar, no se trata de ir pecado por pecado, porque Cristo no lo hizo. Cuando Cristo vino para intentar convencer de pecado, cuando tuvo su ministerio terrenal, no vino a condenar. No vino a condenar, eso vino es. A salvar, ¿verdad? Vino a salvar. Y además dice el texto, dice a convencer de pecado. ¿Cuál es el pecado? El pecado es la separación de Dios y el hombre por causa de la desobediencia del hombre. Entonces, nuestro pecado, ¿cuál es? Simplemente estar aislados, estar separados de Dios. Ese es el convencimiento. Una vez que ya el Espíritu Santo entra por ahí y te empieza a convencer de que al lado de Jesús, al lado de Dios, te va mucho mejor que separado de Él, todos esos pecados, esa lista, porque los fariseos eran especialistas en hacer listas de pecados. Bueno, tenía muchas listas, sí. Eso es. Apuntaban todo, ¿eh? Y Jesús no vino más que a desmontarles toda esa idea que tenían ellos de que a través de quitar ciertos pecados de su vida iban a alcanzar el cielo. No se puede. El asunto es que cuando uno se separa de Dios, que efectivamente es que está en pecado, la separación, como has dicho, es el pecado, llega uno a tener su propia justicia. ¿Por qué? Porque yo tengo
que dar a los demás pues unas respuestas a lo que estoy haciendo y tengo mi justicia propia. ¿Qué diferencia hay, Miguel Ángel, entre la justicia de Dios y la justicia propia, la justicia de los hombres? Bueno, a ver, todo ser humano clama por justicia en algún momento de la vida, porque en algún momento dado siempre nos hemos visto nuestros derechos pisoteados o hemos visto que hemos sido perjudicados en algo. O sea que el deseo de justicia está en el ser humano desde el momento en el que vivimos en un mundo en el que no hay justicia universal. Vemos cómo pues el débil es oprimido, cómo hay pues mucha diferencia entre unas partes del planeta y otras, y bueno, nosotros tenemos la suerte de vivir en un sistema en el que la justicia relativamente funciona, pero no es así. Entonces, ¿cuántas veces hemos oído la expresión de es que esto no es justo? Bueno, yo, por ejemplo, que tengo niños pequeños, cada vez que les digo que tienen que hacer los deberes o que tienen que hacer la cama o poner la mesa, dice, esto no es justo. No es justo, papá. No es justo, papá. Bueno, la necesidad de justicia, desde luego, es algo universal. Y sin embargo, vemos que la justicia humana no es perfecta. No lo es. No lo es. Vemos que las leyes cambian, que a veces las sentencias varían dependiendo de la interpretación que le dé un juez u otro, que también depende de si tienes un buen abogado y tienes dinero para pagar un buen abogado, pues la sentencia será de una manera o de otra. O sea que, a la vista de eso, la justicia humana es también imperfecta, porque pues también depende de los seres humanos, que desde luego no somos perfectos. Y si ya no hablamos de jueces de carrera, sino de nuestros semejantes, pues vivimos en una sociedad en la que, pues la era posmodernista, que se le llama ahora, pues dice que tienes que pensar en ti, ¿no? Yo ahora venía escuchando en la radio una campaña comercial de una cadena de moda en la que decía, piensa en ti, es tiempo de pensar en ti, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en él, cuando vivimos en una sociedad en la que si a ti te gusta, es bueno, porque tú decides lo que es bueno en tu vida o no, entonces, ¿qué justicia podemos esperar? Antiguamente había una línea más clara entre lo que era bueno y lo que era malo. Había una moralidad que, pues estaba más establecida. Ahora esa línea se ha difuminado y ahora si a ti te gusta y te va bien, hazlo. Hazlo, es bueno para ti. Y que los demás, se apañen. No, la verdad es que cuando el hombre anda por sus propios caminos, trata de justificarse, pero gracias a Dios que tenemos su palabra que nos dice claramente cuáles son nuestras justicias. Y lo podemos leer en un libro que fue escrito hace 2700 años. Casi nada. Isaías dice en su capítulo 64, versículo 6, nos dice, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades como el viento nos llevaron. Fíjate con qué nos compara el Señor nuestras justicias. Estos trapos de inmundicia que Isaías está apuntando aquí, no es ni más ni menos que las compresas que llevaban las mujeres cuando menstruaban. Si ya el judío, ya de por sí, le tenía aversión un poquito a la sangre, decía, no hay que comer sangre, no hay que tocar sangre, porque la sangre... Bueno, pues el Señor dice así claramente, mira, tus justicias, tu manera de justificarte, el aplicar tu propia justicia, es como una compresa llena de sangre cuando la mujer ha menstruado. Así que fíjate dónde te encuentras. Claro, ante estas imágenes, el judío decía, pero ¿yo qué estoy haciendo? No puedes hacer nada. Confía en mi justicia, que esa es la verdadera. Porque al fin y a la postre, Miguel Ángel, la justicia no es algo, sino la justicia tenemos que preguntar, ¿quién es la justicia? Y el Señor nos lo va a decir, yo soy la justicia, yo soy el juez justo, yo soy el que te va a dirimir entre una parte y otra, el que te va a juzgar. Por favor, confía en mí, porque yo soy el justo. Y eso es lo que queremos también, pues transmitirlo a nuestros queridos telespectadores, porque no hay absolutamente nada que nos haga justos. Pero fíjate qué paradójico, que tan claro nos lo dice Dios y tan a menudo caemos en el error
de aplicar nuestra propia justicia. No nos gusta la justicia de Dios y entonces adaptamos esa justicia a nuestra propia vivencia. ¿Cómo? Pues yo puedo ser muy estricto en aquellas cosas que no me cuesta cumplir. Y para ellas entonces pongo un estándar muy alto. Pero en aquellas cosas que me cuestan más, que son mis debilidades, en esas soy ya más permisivo. Entonces vemos cómo, claro, la justicia humana y la justicia personal, claro, no puede nunca llegar al estándar de Dios. Si nos comparásemos, y lo dice bien claro la palabra de Dios, lo acabas de leer tú, como trapos de inmundicia, nuestras mejores obras no valen absolutamente para nada. Si tenemos eso claro, entonces, si lo que yo hago no vale absolutamente nada en términos de salvación, entonces, ¿qué es lo que me queda? Pues únicamente nos queda confiar en Dios y en la provisión que Él ha hecho dentro de su plan de salvación para que a través del sacrificio de Cristo podamos alcanzar esa salvación que todos anhelamos. Que todos anhelamos. Aquí también, hablando de justicia, bueno, pues también hablemos de juicio, porque en Juan capítulo 16, como has leído, capítulo 16, versículo 8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, que ya hemos estado analizándolo un poquito, y de juicio. Este juicio que se está refiriendo aquí el Espíritu Santo con que convencerá al mundo de juicio es diferente al juicio que nos aparece en Juan 12, versículo 48, donde dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el último día. ¿Qué diferencia ves entre estos dos juicios? Bueno, si vemos el texto de Juan 16, has leído el versículo 8, más adelante en el 11 dice: el juicio, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ajá, o sea, se está refiriendo entonces a este juicio de este personaje, ¿verdad? Eso es. ¿Quién es ese príncipe de este mundo? Pues no es sino Satanás, que es nuestro acusador. Vemos que tenemos la figura de un consolador, de un abogado, de alguien que nos ayuda en un Paráclitos, juicio, que es el Espíritu Santo, pero vemos también que esa figura del fiscal, del acusador, aquel que nos señala ante el juez y dice: mira, tiene un delito por el que tiene que pagar, es Satanás. Y nos está diciendo que, bueno, ese juicio es para Satanás. Y además dice que ya ha sido juzgado. Ah, sí. Nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo? Pues porque vemos que Cristo vence todas esas acusaciones en la figura de la cruz. Allá en el Calvario, ¿verdad? Allá en el Calvario. Esa función que tiene Cristo a la hora de dar su vida por nosotros, vemos cómo implica esa derrota de nuestro acusador. Porque ya no somos nosotros los que por nuestros méritos vamos a presentarnos ante Dios, sino que gracias a ese maravilloso regalo, ese don que nos hace Jesús, vamos con la sangre de Cristo limpios a presentarnos ante el Padre. Y ya no son nuestras obras, ya no lo son, sino que son los méritos de Cristo. Son los méritos de Cristo aquellos que presenta delante del Padre, delante del juez, diciendo: mira, estos son mis méritos. Él no sirve. O sea, Javier no lo ha hecho bien, pero Javier se ha arrepentido y confía en mis méritos. Y Él toma posesión de esos méritos para que tu Padre, también como yo, le perdones. Pero es verdad que la figura que has puesto ahí del acusador es constante, porque Satanás lo que quiere es seguir acusando a aquellos que queremos estar con Jesús. Y en el libro de Apocalipsis dice claramente lo que está haciendo Satanás. En el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 10, dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí tienes la figura del acusador, como muy bien has apuntado antes, que se dedica a eso, a acusar y a ponerte delante del tribunal diciendo:
oye, Miguel Ángel ha hecho esto, esto y esto, ¿cómo que tú lo libras de la muerte? Es que Miguel Ángel lo ha hecho, es verdad. Sí, desde luego. Pero él confía en aquello que también te dio la oportunidad a ti, Satanás, de que pudieras haberlo aceptado, pero no quisiste. Por eso, el Espíritu convence de juicio. Ese juicio ya ha sido celebrado para él y Satanás en el Calvario y todos los ángeles fueron condenados. Pero evidentemente a nosotros también tenemos un juicio que el Señor está actualmente, y esto será motivo también de otro estudio, Él está haciendo un juicio investigador allá en el lugar santísimo, donde nosotros estamos pues siendo pasados por delante de Él para ver qué es lo que hemos estado haciendo y si somos lo suficientemente, gracias al Señor, limpios, si hemos sido totalmente limpios, para que podamos estar ya en compañía del Señor para siempre, para toda la vida, por toda la eternidad. Y yo te pregunto, Miguel Ángel, ¿cómo podemos tener la seguridad de esa salvación? ¿Cómo podemos tenerla? Bueno, como hemos dicho anteriormente, si es por nuestros méritos, desde luego lo tendríamos muy difícil. Estar en un juicio es como seguir al dentista, ¿no? Nunca estás tranquilo, ¿no? Pero sin embargo tenemos la suerte de tener ese abogado y de podernos presentar no con nuestros méritos, como he dicho anteriormente, sino con los méritos de Cristo. Ese acusador, nos ha dicho anteriormente, ha sido vencido. Y en 1 de Juan 5:12 hay un texto que dice, si no es por nuestros méritos, entonces ¿por los de quién? Pues únicamente por los de Jesús. Dice, el que tiene al Hijo, dice 1 de Juan 5:12, tiene la vida y vida eterna. Nos dice claramente que teniendo al Hijo, teniendo a Jesús de nuestro lado, tenemos la certeza y la seguridad de la salvación. De la vida eterna, es correcto. Y yo me gustaría preguntarte, ¿no? O a los telespectadores, ¿no deberíamos tener todos la certeza, la seguridad de la salvación? Porque Cristo, al fin y al cabo, murió por cada uno de nosotros. Es correcto. Entonces, ¿debemos sentir la salvación está ganada para todos? Bueno, pues está pagada para todos, ¿no? El texto de Juan es muy esclarecedor, el que acabamos de leer. Dice, el que tiene al Hijo... tiene la vida. Tiene la vida. O sea, Cristo ha pagado el precio de la transgresión. La paga del pecado, nos dice la palabra de Dios, es la muerte. Es la muerte. Y todos estábamos condenados. Cristo ha pagado. Y yo me gusta, a veces lo hago en mi iglesia, pongo esta imagen. Imaginemos que el pecado es un virus mortal, sí, universal, en el que todos, tarde o temprano, vamos a morir gracias a ese, por medio de ese virus. Y Cristo es nuestro gran científico, el que ha investigado, el que ha visto cuál es el mejor plan para salvar a la humanidad. Y ha dado con el antídoto. El antídoto no es más que la sangre de Cristo en la cruz. Pero solo con investigar y poner a disposición todas esas dosis, no nos salvamos si no acudimos y conseguimos nuestra dosis personal. Claro. Ahí entra el Espíritu Santo a acercarnos a Jesús, quien es el antídoto para esa, esa condena que tenemos. Así que, teniendo al Espíritu Santo en nuestra vida, acercándonos a aquel que es el antídoto de nuestra enfermedad, el que nos iba a llevar a la muerte, podemos tener esa certeza de la salvación. De la salvación. La verdad es que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y efectivamente hay que creérnoslo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. Luego, ¿yo qué debo de hacer? Pues ni más ni menos que acercarme a Jesús diariamente y decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero ir a ti. Yo quiero recibir tu Santo Espíritu. Yo quiero cumplir con tu voluntad. Yo quiero negarme a mí mismo y que seas tú quien rijas mi vida. Si eso lo hacemos diariamente, oramos, meditamos en la palabra y recibimos el bautismo del Espíritu Santo, evidentemente hay una seguridad de la salvación,
uno sale de casa diciendo, Señor, en tus manos estoy, pero yo quiero vivir contigo. Yo Además, quiero que tú vivas en mí. Eso lo conseguimos poco a poco. La labor del Espíritu Santo es una labor silenciosa, diaria, que tiene sus etapas. No llegamos una mañana y decimos, yo ya sé todo lo que tengo que saber en cuanto al Padre, en cuanto a la labor del Hijo a mi favor, sino que vamos descubriendo poco a poco el gran amor que Dios tiene por nosotros. Y cuando uno se va dando cuenta, os lo digo yo porque en mi experiencia cristiana pues han pasado muchos años y poco a poco me he ido dando cuenta del gran amor que tiene el Padre con nosotros. Por supuesto. El Hijo que da su vida para la salvación de nosotros. Y después, cuando ves también la labor del Espíritu Santo diaria en nuestra vida para transformar nuestro carácter, para transformar nuestro corazón, para acercarnos más a la fuente de nuestro gozo, que es Dios, entonces te das cuenta de que ese plan de salvación que está creado, hecho a medida para el ser humano, es una bendición. Cuando nos damos cuenta de todo el amor que hay en ese plan de salvación, ¿cómo no vas a tener la certeza? Exactamente, eso es lo interesante. Siguiendo con el versículo que has comentado antes, el siguiente versículo, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, que la misma palabra nos está diciendo, mirad, si vosotros creéis, si vosotros me buscáis, porque la vida eterna consiste en eso, en que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesús, a quien has enviado. Es una cuestión de conocimiento, y el conocimiento es diario. El conocimiento es un día, otro día, es una constante que el Espíritu dice, si yo estoy en vosotros, os voy a guiar a la verdad y vais a tener también la seguridad de la salvación. Pero no andéis con bombo y platillo diciendo, ya estoy salvo, eso no es así. Sino sencillamente el saber que tienes la seguridad de que estás salvo, lo que harás es mirarte más con profundidad a ti para un día llegar a ser a imagen y semejanza de Cristo. Llegaremos a tener la mente de Cristo. Eso no nos hace vanagloriosos, sino nos hace humildes, mansos, para que nosotros podamos llegar a Jesús. Es que en el momento en el que sacamos pecho de eso, ya estamos perdiendo todo lo que habíamos ganado. Porque lo que tú has dicho, se trata de humildad. Con humildad ir cada día a Cristo, por medio del Espíritu Santo, para poder ser partícipes de esa salvación. No es algo que Dios nos da en un momento dado y dice, toma, ya tienes la salvación, es tuya para siempre. Sino que cada día tenemos que acudir. Es una batalla diaria, y esa es la batalla del cristiano. Que cuando tú te das cuenta de lo alejado que estás de Dios, que a través del Espíritu Santo se está haciendo una obra de transformación, cada día tienes que pedir porque ese Espíritu Santo siga trabajando para que tú puedas seguir cerca de Dios. En el momento en el que pensamos nosotros en... Que ya... Eso es. Ya soy Jesús. Que ya soy salvo. Ya soy Dios. ¿No? Ahora ya... En el momento en que nos ponemos puedes. en esa posición, acabamos de ir atrás en todo lo que habíamos avanzado. Tú me habías preguntado, ¿cómo podemos tener la seguridad de la salvación? Y yo, a la vista del plan de salvación, del amor que hay en él, de la fidelidad y la veracidad que hay en todas las promesas de Dios, pues casi deberíamos preguntar cómo no podemos tener la seguridad de la salvación cuando Dios nos ha demostrado que nos ama tanto. Que nos ama. Y la verdad es que el objetivo de todo este trimestre, hablando del Espíritu, es guiarnos a Jesús, a tener una relación íntima con Él, a conocerle un poquito más. Y para ello está el Espíritu Santo, porque Jesús nos lo dijo hace ya 2000 años. Os conviene que yo me vaya y venga otro Consolador, venga otro que os dará también ese amor, os dará también esa seguridad en todo lo que hemos estado hablando. Pero eso necesitamos hacerlo día tras día. Mis queridos amigos, hemos finalizado este estudio del Espíritu Santo y la semana que viene empezaremos otro estudio fantástico, fenomenal, y es sobre Pedro, sobre la figura del apóstol
Pedro, donde él va a exponer en sus dos cartas universales todo lo que es referente al amor, al cariño, a las persecuciones, a las tribulaciones, a todo lo que pasó en aquella iglesia, aquella primera iglesia donde Pedro también desarrolló un modelo de cómo una persona que era totalmente contrario a todo lo que Jesús estaba diciendo, cómo llegó a transformarle el Espíritu Santo y pudo llegar a escribir estas dos cartas tan preciosas, la primera y la segunda carta que se encuentran en el Nuevo Testamento. De manera que esperemos que también nos lleguemos a la meta, al objetivo que nos hemos propuesto al estudiar la palabra de Dios de esta manera. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado aquí. Un placer. Ha sido verdaderamente un privilegio tenerte, saber que estás ahí al pie del cañón, desarrollando también en la Iglesia un puesto que la Iglesia te nombró y que eres director de Escuela Sabática. Director de Escuela Sabática, donde bueno, pues velamos también por el estudio de la palabra de Dios. Y bueno, pues tenemos un proyecto muy bonito de grupos pequeños en el que intentamos que la Iglesia, pues todos los miembros de la Iglesia se sientan acogidos, que puedan expresarse, que puedan compartir su fe, que al final realmente somos un grupo, tenemos que ser una gran familia. Totalmente. Y en una iglesia grande a veces es difícil, así es que estamos ahí luchando para que la gente se pueda encontrar a gusto en la iglesia de Alenza y que, bueno, pues la obra del Señor siga prosperando. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, de verdad que es un privilegio tener aquí a tantos amigos que han estado conviviendo en nuestra iglesia de Alenza y en todas las iglesias que también los pastores pues quieren, junto con los miembros de sus iglesias, dar este tipo de enseñanza, de sabiduría, de profundidad en la palabra de Dios. Mis queridos amigos telespectadores, un abrazo para todos, que el Señor os bendiga y nos vemos la próxima semana estudiando ya la primera y la segunda carta de nuestro amigo y querido el apóstol Pedro. Que el Señor os bendiga.